este file o...? Yo no borré nada. Lo que tenía, lo tenía. No, este es el PNG. Sí. Acá tenés. Hola, hola. ¿Sí? ¿Estamos? Cerrante este. Minimizaste lo que no uses. Y ahí está. Bueno, Leo, vos cuando estés me decís y vamos, Para que Perfecto. borrar esto. ¿Acá puedo hablar bien o...? Sí. ¿Sí? Bueno, yo ya estoy. Sí, cuando quieran. Fabi. Tiro a grabar cuando vos quieras. ¿Lo grabás esto? Sí. Sí. ¿Dijiste dónde tienen que grabar? Sí, ya estaba acordado la semana pasada. Bueno, récord entonces. Ahí está. Bueno, Leo, yo ahora te poncho a vos y ya arrancamos. Dale. Espérame aquí. Tres, dos, uno, va. Muy buenas tardes, bienvenidos a Voces del Pueblo por streaming, por el Ámbar Stream. Un programa muy especial hoy. Se cumplen 40 años de la Guerra de Malvinas, lo cual ha movilizado mucho, digamos, la política en general, la militancia en el territorio. Compañeras y compañeros hicieron sus homenajes en distintos lugares de la Argentina, de punta a punta, y nosotros hoy consideramos que era pertinente dedicar el programa completo a esta causa. Por eso hemos decidido invitar que nos acompañen dos veteranos de Malvinas, oriundos de acá, de la primera sección electoral, de Merlo más específicamente, y los voy a presentar ahora. A mi izquierda está Eloy Esselvet. Orcelet, sí. Orcelet. Y Gustavo Beilido, a mi derecha. Hola. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Agradecidos por la invitación y la posibilidad de difundir nuestra visión de la Guerra de Malvinas y post-Malvinas. Y también de la actualidad, porque todo está enredado. Sí, bueno, justamente, ¿no? Está para arrancar viendo un poco, tantos años después, supongo que habrá habido muchas coyunturas que habrán pasado, ¿no? Desde el primer aniversario hasta hoy. Y si tuvieran que contar hoy cuál sería la particularidad de esta coyuntura en cuanto a la proyección hacia atrás de lo que fue Malvinas y cómo lo viven ustedes, básicamente. Bueno, para nosotros sí, ha evolucionado muchísimo. Pensá que apenas termina la rendición, a nosotros nos traen ocultos. La dictadura militar nos responsabiliza a los soldados conscriptos de la derrota en un discurso para intentar seguir seduciendo a la población o a parte de la población en virtud de la derrota que habíamos tenido. Y nos traen de noche en camiones con las lonas bajas, como para que la gente no se entere que estamos llegando. Y además nos llevan a los cuarteles o a distintas unidades para engordarnos, porque habíamos venido muy demacrados, muy flacos, para cuando llegara el momento de mandarnos de vuelta a nuestras casas, estemos un poco más presentables, digamos. De ese momento al día de hoy ha habido una evolución, unos cambios terribles generados profundamente por nosotros mismos, ¿no? Cuando llega el gobierno de Alfonsín, nosotros siempre decimos metafóricamente que fuimos los primeros desaparecidos de la democracia, porque no nos dio ni 5 de bola. Eso también fue muy perturbador. Fue parte de una etapa en la que nosotros, en general, la población de veteranos, atravesamos la etapa de la queja, de lamentar el destino que nos había tocado en virtud de el maltrato recibido posteriormente. Claro. O el destrato también. O el destrato, tal cual. Después pasada esa etapa, que duró muchos años, nos empezamos a juntar, salvo algunas excepciones, nos empezamos a juntar y empezamos a formar los centros de veteranos,
ahí nos empezamos a conocer entre nosotros, porque no todos los que estuvimos en el mismo cuartel o en la misma unidad vivíamos en el mismo lugar. Claro. Entonces empezamos a conocernos con los veteranos de la localidad en la que vivimos toda nuestra vida. Y ya, ¿por qué la formación de los centros inicialmente? Porque lo que necesitábamos era poder contactar con pares para poder hablar sobre el tema, sobre lo que sentíamos. Eso, había una necesidad. Claro, claro. Porque todo parte de una necesidad. Cuando volvimos y nos ocultaron y algunos estuvimos años sin hablar, pero no solamente por un daño quizás que nos hizo la guerra, sino porque hay que poner en contexto que nosotros pasamos toda nuestra adolescencia en dictadura. Por lo tanto sabíamos que si un militar luego te daba una orden, vos tenías que cumplirla. Y cuando volvimos de Malvinas, cuando estuvieron, como decía Gustavo, ese tiempo para engordarnos, porque ellos le mentían al pueblo argentino diciendo que estábamos abrigados, que íbamos a venir más gordos, que no nos iban a conocer. Cuando nos dejan esa semana o esas 2 semanas, lo que nos someten es a un interrogatorio y después nos hacen firmar un acta de confidencialidad por la cual no podíamos hablar de Malvinas. Algunos se rebelaron contra eso y empezaron enseguida a trabajar, y otros lo asumimos y estuvimos un par de años hasta poder juntarnos y conocer los centros de veteranos en formación, y ahí teníamos una experiencia que no hemos tenido jamás, que cuando nosotros te contamos a vos o le contamos a alguna persona dónde estuvimos, claro, y qué pasó, algo así, le tenemos que explicar: mira, yo estuve en Zápergui, Zápergui es una elevación, es un monte pero por elevación, no por árboles, porque no hay árboles, esto, lo otro. En cambio yo le digo: mira, ¿viste cómo estábamos en Zápergui? Ya está, ya estamos los dos ahí, sabemos de qué hablamos, claro. Y te puedo contar lo que quiero contarte, no darte una explicación muy amplia para ubicarte en ese lugar, que cuando llegamos a ubicarte en ese lugar ya se me pasaron las ganas de contarte. Claro, y claro, porque tengo que contar el contexto, las condiciones, claro. Pero bueno, eso cambió con el tiempo, como decía Gustavo. Ahora, a través de los años y con la posibilidad justamente de hablar, nos dimos cuenta, y a través también un trabajo de terapia, de grupos de terapia, claro, del agrupamiento, ¿no? Pudimos empezar a hablar, y ese hablar es absolutamente sanador. Claro. Claro, porque el silencio, ¿no? Al que creo que obviamente la parte más terrible fue apenas después de la vuelta, porque fue el silencio, fue esconderse, fue no poder hablar. No, lo más terrible fue estar en una guerra. Claro, pero claro, después vino la posguerra del soldado argentino. Fue muy brava, fue muy difícil, por este contexto, ¿sí? Claro. Hace poquito escuché una frase de un compañero que ya me la apropié, que es: nosotros no fuimos con el ejército de San Martín, fuimos con la dictadura, fuimos con represores, fuimos con gente que en Malvinas ha torturado gente y ha maltratado muy mal a los soldados conscriptos. ¿Sí? Claro, mira, justo el otro día estábamos hablando con un compañero sobre cuál era la Argentina en ese contexto, claro, y cuál era la mano de obra de la dictadura. Y hay una película que seguramente la habrán visto, la ganadora del Oscar, El secreto de sus ojos, sí, que el personaje, que es el violador, es la mano de obra ascendente dentro de la organización. Sí, con una impunidad. Claro, digamos, esa era la mano de obra y la formación de las fuerzas de los militares. Y en ese contexto van ustedes a combatir con esa gente que tenía esos principios, llamémosle. Ese es el contexto general. Sí. Hay que aclarar, siempre lo aclaramos porque es necesario, no todos eran represores y no todos se portaron mal, ¿no? Pero el contexto venía claro, así, pues si no... No, por supuesto. No, siempre lo sé que pensarán ustedes de Balsa o algunos, o Seineldín, otros combatientes de jerarquía que estuvieron, seguramente no fueron represores ni mucho menos. Tal cual. Claramente estaban abocados y dedicados al ejército. Bueno, pero lo tenés al primer caído Giachino, que era un represor. Claro, bueno, por eso se mezclaba y hoy todo, está ¿no? reconocido como un héroe. Nosotros siempre, decilo vos. Sí, siempre comentamos cuando la gente, porque hay entre los centros de veteranos y entre los veteranos hay muchas batallas verbales por los términos, y
no aceptan que, digamos que los veteranos de Malvinas también fuimos víctimas de la dictadura. Porque dicen, no, nosotros fuimos a pelear, somos héroes. Mira, podés ser víctima y héroe, porque todo el pueblo argentino fue víctima de la dictadura. Podés ser víctima y héroe. Lo que no podés ser es represor y héroe. Claro. Es una distancia muy grande como para unirlos. Va quedando claro que todos fuimos un poco víctimas, porque en el caso de ponerlo que no, también de alguna manera sufrieron el destrato. No, cuando ustedes no fueron equipados, no fueron correctamente alimentados, digamos, todo eso también fue ser víctima de un gobierno militar que poco le importaba su gente. Sí, y que poco le importaba en realidad lo que hicieron, que fue la recuperación de las Islas Malvinas, que es una causa válida, es una causa que nosotros hoy militamos y defendemos, la recuperación de ese territorio usurpado, y utilizando esa situación y ese sentimiento de la población, intentaron perpetuarse un tiempo más en el poder, o podemos escribir muchas razones de estos tipos que ya habían recibido el golpe del 30 de marzo del 82 con una movilización liderada por Saúl Ubaldini, por Paz, Pan y Trabajo, claro, que generó una represión violentísima con mucha gente detenida, presos y asesinatos ese mismo día. Sí. 3 días después, estos mismos tipos que estaban haciendo pelota al pueblo argentino anuncian con bombos y platillos que habían recuperado las Islas Malvinas, queriendo erigirse, o lográndolo, dada la manifestación que lograron convocar ese mismo día, como los adalides de la defensa de ese mismo pueblo que estaban haciendo pelota. Claro. ¿Sí? Claro. Y como representantes de una soberanía que ya venían destruyendo desde los años que ya venían como representación del Estado, a través de un plan sistemático económico de destrucción de la industria y de aniquilación de las personas que se oponían a semejante plan. Igualmente, sí, siempre aclaramos que la marcha que se organizó por la recuperación de las Malvinas, que parecía una salita de 3, porque 3 días antes fueron todos a protestar, no era completamente así, porque también había carteles en medio de la marcha que decían Malvinas sí, dictadura no. Había un sector de la gente que fue convocada que tenía claro que eso era eso, claro. Claro, si ustedes buscan en internet imágenes de esa movida, van a ver los carteles que dice el otro. Claro, porque además se dio esa contradicción en tan pocos días, ¿no? Una marcha multitudinaria en contra y una marcha después, un encuentro, ahí frente a la Casa de Gobierno, de Galtieri, una manifestación también, ¿no? Bueno, esas cosas que nos pasan en Argentina que son increíbles y que hoy también tiene, si quieren después nos metemos un poco a ver, dar su mirada también en la política de hoy, porque también es la idea que hablemos, pero también tiene alguna similitud, ¿no? Esas contradicciones que también nos están pasando ahora. Pero para volver un poquito otra vez a los tiempos de Malvinas, me da la impresión, no sé, y esto quiero saber, a ver qué me cuentan, que el gobierno militar en aquella época, si se hubiese tomado en serio la guerra, hubiese puesto en funcionamiento, digamos, del Estado, presupuesto y todo, de otra manera, y no como lo hizo, ¿no es cierto? Porque ustedes me parece que fueron y ellos se quedaron acá y vamos al tiempo a ver qué pasa, y creemos que, porque cualquier estratega militar, y quiero suponer que en el gobierno militar de la Argentina de esa época podría haber imaginado o proyectado cómo iba a desarrollarse la guerra en los términos que ellos la plantearon, ¿no es cierto? No sé, ¿qué opinan sobre eso? La dictadura militar, los estrategas de la dictadura militar lo que siempre plantearon fue lo que prevaleció en Latinoamérica en esos años, que era el enemigo interno. Después, viendo que se estaban desarmando, eligieron un enemigo externo, como decíamos, con una causa justa, y fueron y lo invadieron, esperando el milagro estúpido que Estados Unidos nos apoyara por un tratado IAR, un tratado interamericano de asistencia recíproca, que fue inventado por los yanquis para Panamá,
y que por supuesto él iba a usar Estados Unidos en contra de su madre patria, que era el Reino Unido. O sea, en realidad fue algo muy improvisado, la posición y la estadía de tiempo ahí. El proyecto para recuperar Malvinas hacía un año y pico, 2 que estaba en carpeta. Siempre había algún marino particularmente que estaba queriendo hacer eso. Y está perfecto que Sí, sea. Anaya. Claro. La planificación fue de Anaya. Y no, yo desmiento categóricamente que haya habido una planificación, una estrategia. Y los que se enojan, tanto veteranos que eran exconscriptos como personal de cuadro, yo siempre les pido que no se enojen conmigo, que no se peleen conmigo, si quieren enójense, porque a nosotros nos respalda, la argumentación de lo que estamos diciendo nos respalda el informe que la propia Junta Militar ordenó hacer sobre lo actuado en Malvinas, que es el famoso informe Rattenberg. Ah, el informe Rattenberg. El informe de Rattenberg es lapidario, a punto tal que no solamente a los responsables de mayor jerarquía, sino a los intermedios también los condena a muerte a través de la justicia militar. Por inútiles. Y esto es algo que buscaron los militares justamente para no someterse a la justicia civil. Tal cual. Bueno, a nosotros nos tienen que jugar los militares. Y pusieron, bueno, tienen el nombre de Rattenberg porque es el más antiguo. Sí. Y directamente, como decía Gustavo, los condena a muerte. Entonces cuando vieron ese informe lo agarraron la caja fuerte, la vieron, lo metieron. Son muy críticos de la logística implementada, de la planificación, de la distribución estratégica, táctica y estratégica de las tropas. O sea, para el informe Rattenberg, es decir, para los especialistas en guerras. Sí, del ejército argentino. Digamos. Del ejército Ejército, argentino. Armada y Fuerza Aérea. Eran Las tres los fuerzas. 2 integrantes de cada fuerza del mayor rango que había en ese momento. Figura como, son 6 en total, figura como Rattenberg porque Rattenberg era el más antiguo de los 6. Exacto, okay. ¿Sí? Entonces figura su apellido, el primero del informe. Y como es engorroso nombrar un informe con los 6 apellidos, Claro. quedó el informe Rattenberg, pero en realidad es un informe realizado por los máximos representantes de cada fuerza de aquel entonces. Y fue tan lapidario que los mismos, Viñone, que es el que lo recibe, lo guarda con 7 llaves en una caja fuerte y queda como secreto total. ¿Hasta qué momento? ¿En cuándo se conoce el informe? Nosotros lo conocimos antes, pero oficialmente o para la mayoría de la población fue durante el gobierno de Cristina, que se hizo público el informe Rattenberg. Yo no tenía claro cuándo. Sí. Nosotros lo conocimos antes, o conocimos los principales rasgos, los argumentos de las condenas a muerte, que todas están basadas en lo que es la justicia militar. Claro. ¿No? Son todas faltas gravísimas para la justicia militar. Es decir, esas 6 personas se juntaron sobre la mesa con la ley militar. Les pidieron que se junten y que investiguen y hagan un informe sobre el actuado en Malvinas. Porque ellos mismos lo pidieron. Pensaban que los iban a limpiar de culpas y de responsabilidades. Todo lo contrario, justamente los más viejos dijeron, no, esto es una pavada, es una payasada, mataron gente sin ningún sentido, sin planificación, sin logística, y según la ley militar merecen la pena de muerte. Y agregando a esto que decimos en el informe, también hay una cuestión lógica. Nosotros éramos pibes de 18, 19 años que no habíamos elegido una carrera militar, Claro. que no teníamos una instrucción ni una vocación militar. Más o menos entre el 70 y el 80% de los que estuvieron en la isla, de las tropas que estuvieron en la isla, éramos todos soldados conscriptos. Con esos pibes quisiste enfrentar a la tercera potencia del mundo, que además irrevocablemente iba a ser respaldada por la primera potencia del mundo. Claro. Eso no es casual. En ese contexto mundial, ¿no? Claro. En ese momento histórico y en ese contexto mundial. Igual. Y además, la cuestión con Chile. También otro, Sí. en ese momento, cooperacionista con los ingleses. Sí, Eso sí. tampoco se hablaba, lo preveían, que había, digamos, del otro lado, una ayuda contra nosotros. Y evidentemente sí, se tenía que haber visto porque
A veces se preguntan por qué mandaron tantos soldados del interior o del norte o del litoral a Malvinas, teniendo un montón de tropas en la Patagonia, en Tierra del Fuego. Y ellos argumentaban, que también puede ser una estupidez de ellos, que estaban cuidando la frontera con Chile porque en cualquier momento Chile podía también atacar. Ese es el argumento falaz. Claro. No, yo se lo pregunté a un militar que estaba dando el recorrido en el Museo de Ciudadela, que es del Ejército. Entonces en un momento levanto la mano y le digo, pero dígame, usted, ¿por qué no hicieron al revés? ¿Por qué no mandaron a las tropas que ya estaban ambientadas a la isla y los otros los llevaron a los cuarteles? El tipo se enojó, no sabes. Se pudrió todo el recorrido. Claro, te decían, pero pará, vamos a mandar la guerra a aquellos, vamos a ir nosotros. Claro. Vamos a nosotros. Bueno, y además hay otro factor que tiene que ver con la actualidad, que es la guerra de Malvinas generó un retraso espeluznante en cuanto a la situación que se daba en aquel momento con respecto a la actual. Porque en aquel momento los propios ciudadanos de las islas eran ciudadanos de segunda para Inglaterra, no tenían ni siquiera pasaporte inglés, tenían pasaporte británico, tenían muy bajo presupuesto y estaban abastecidos en un 80-90% por la República Argentina. Estaba asentado YPF, el gas era argentino, todo era traído desde el continente argentino. Hoy tenemos una base en Monte Agradable, en la base de Mont-Plaisant, que es impresionantemente enorme, es la más grosa que hay en el Cono Sur. Es más, tiene alcance de fuego hasta Perú, puede tirar misiles para todo, hasta Perú. Así que tranquilamente nos tienen totalmente controlados por ahí. Claro. Y si querés, con la base militar que pretenden autorizar en Tierra del Fuego, yanquis, de gobierno, también van a estar los yanquis. Y a su vez, los británicos hicieron un tratado con Brasil y a Uruguay le vendieron lanchas también. O sea que estamos cubiertos por todos lados. No, y ahora anteayer concretaron el proyecto de extracción petrolera con el gobierno israelí, con una empresa israelí. Sí. ¿No? Una empresa británica y una petróleo que es de los argentinos. Claro, es decir, hasta ese momento, hasta el momento de la guerra del 82, podemos decir que Gran Bretaña no lo tenía tan presente ese territorio como para disputar una guerra, digamos, o entrar en un conflicto bélico. Lo que pasa es que le dieron importancia a eso justamente porque al ocupar las islas, la dictadura militar, se le presenta un quilombo y una oportunidad a la ministra Margaret Thatcher para presentar su reelección, cosa que ya iba perdiendo en las encuestas, y si se metía en la guerra podía ganar una reelección. Y a su vez la Armada Imperial estaba a punto de ser desguazada, y con esta guerra que ganaron, la pudieron mantener y la pudieron ampliar. Siempre nosotros decimos que las guerras son por razones políticas y económicas. Claro, por supuesto. Sí. Se acabaron hace mucho tiempo las guerras patrióticas por territorio, ya está, eso es mentira. Es más, antes se enmascaraba, ahora descaradamente dice, no, fuimos allá por el petróleo. Lo que pasó en Venezuela, lo que pasó ahora en Irán. Claro. Sí. Claro, ahora quisiera ir a la actualidad. Empecemos por la geopolítica de este tiempo. ¿Cuál es? Bueno, obviamente sabemos que los ingleses tienen, ahora sí, digamos, un anclaje muy fuerte ahí. Van a disputarla como sea siempre, a cuidarla una vez más. No lo van a soltar nunca. No, por una cuestión, obviamente, de recursos. Y estrategia política. Y la proyección que tiene hacia la Antártida. Claro. ¿Ustedes creen que es viable que Argentina siga con esta lucha, con esta causa, por la vía que estamos política y diplomática, no? No tenemos política ni diplomática a favor de Malvinas actualmente, tenemos una entrega total. Ok, pero si habría que reformular, ¿cómo debemos nosotros defender y disputar esa? Sí, por supuesto que sí, la respuesta automática es por supuesto que sí. Ahora, la situación de Malvinas, que no son solamente las islas, sino todo el mar argentino que la circunda, que en este momento Gran Bretaña y otras potencias
la están usufructuando ilegalmente con las licencias ilegales que les vende Gran Bretaña. Pero mientras tanto, este proceso de entrega, que empezó con el menemismo, con los famosos acuerdos de Madrid, prosiguió con el macrismo, Con Forador y Duncan. con el pacto Forador y Duncan, y que hoy está mucho más exacerbado con las políticas de este gobierno de ultraderecha, que no solamente están facilitando, le han facilitado el terreno a los británicos, sino que además están entregando ya una gran cantidad de recursos dentro del continente, en la Patagonia, en el Triángulo del Litio, en el río Paraná, en todo tipo de extracción minera. Es todo para ellos, es todo para los otros. Por eso, cuando hablamos o hacemos una crítica de la oposición, la crítica siempre, desde nuestra mirada, debe ser constructiva. Para que abran los ojos, para que se prendan las alarmas, ¿no? Porque ¿cómo puede crecer, esto va para la clase política y para la clase trabajadora, cómo puede crecer o cómo puede existir un país si no es a través del usufructo de sus recursos? Por supuesto. Si se la llevan otros los recursos, ¿de qué vamos a vivir nosotros? Sí, claramente lo que... Parece una pregunta de jardín de infantes, pero... Claramente vuelve un poco como en los 90, ¿no? Donde, desprendámonos del territorio si no podemos sostenerlo. Claro. ¿no? Es un poco Claro. una cosa catastrófica, ¿no? Claro. Fatal para... Bueno, hace 6 años querían cambiar las islas por vacunas. Claro, bueno, eso Bullrich y compañía lo decían. Lo dijo esta vendepatria de Bullrich. Sí, digamos, el pensamiento es ese, tremendamente entreguista, y que, bueno, evidentemente no sabemos los acuerdos que hoy están realizando, porque digo, a cambio de, hablábamos creo que fuera de aire, a cambio de que Trump haya venido y puesto el dinero que puso para salvar el gobierno antes de las elecciones, y lanzado las amenazas que lanzó, claro, pero algo podemos ver bastante. La ley de glaciares también, sí. Es una entrega de soberanía y además es un perjuicio a más de 4 millones de pobladores, de la gente que, mucho más, de la gente que depende de los ríos que surgen de esa zona periglacial. Además de que van a destruir todo el ecosistema a lo largo de toda la cordillera, que es donde están los glaciares. Y lo que no se entiende muchas veces es que van a destruir 1, 2 o 3 o 10 o 100 glaciares, y los glaciares jamás van a volver a existir. La ley no de es que glaciares, vos cortás los árboles en un monte y los plantás y a los 50 años tenés árboles. No. Respondiéndote, la ley de glaciares está redactada por la Barrigol y 2 o 3 más. Sí, la actual. Sí, la modificación sí. Entonces, estamos hablando no de falta de una soberanía nula, porque, mira, si hay algo que yo siempre digo en las charlas, es cuando este tipo en campaña decía que iba a destruir al Estado, estaba mintiendo, porque si no, ¿de dónde van a seguir robando el 3% y todo lo que se roba? Este tipo lo que vino a hacer es a destruir uno de los 2 principales roles del Estado, que son los de regulación y de contralor. Claro. Esto es lo que no sucedió. En principio, digamos que el discurso de él y su ideología tiene que ver, que también hablábamos antes de empezar el programa, tiene que ver con esto, ¿no? Con la destrucción del Estado, digamos, con la ley natural del ser humano es no Estado, y cada uno sobreviva como puede, porque esa es la ley más sana que él encuentra en la naturaleza. Sí, quizás es la destrucción de los derechos que le brinda el Estado al pueblo. Exacto. Porque el Estado, para afanarlo, lo siguen teniendo. Claro, lo siguen teniendo. ¿Qué pasó? Evidentemente esa idea no terminó siendo la que gobierna, sino que terminó siendo otra vez la misma. ¿Por qué? Cuando él gana, Patricia Bullrich sale última, automáticamente ocurre el encuentro de Acasuso con Macri y Bullrich, y sella ahí
la alianza y lo que va a ser después el gobierno actual. Va a ser Caputo, va a ser Bullrich, va a ser, digamos, lo mismo que Macri, lo mismo que el menemismo, con esa concepción. O sea, su ideología, la de Milei, la del anarcocapitalista, queda solo para la retórica y gobierna otra vez el proyecto de Sturzenegger, de Caputo. Claro. Sí, que es el mismo de Martínez de Oz. Exactamente. Volvimos Exactamente. Estructuralmente es el mismo proyecto de Martínez de Oz. Exactamente. Pero bueno, también ahí, si nos ponemos, obviamente, que me parece que sería para otro programa, a hurgar un poquito, el peronismo fue quien impulsa a Milei un poco también, ¿no? Sí, por supuesto. Lo pone como el tercero que iba a perder y lo pone a competir segundo par a par en la segunda vuelta. Y no contábamos con la astucia de Milei, porque evidentemente tuvo esa astucia al final y bueno, es lo que es hoy. Y es lo que creo que en algún momento tenemos que revertir el año que viene, por eso hablábamos también de fuera de ahí, de buscar la unidad del peronismo, de los sectores del campo popular, para tratar de construir una alternativa nueva, ¿no? Sí, no solo del peronismo, de toda corriente que, esta es mi humilde, opinión de alguien que no tiene una militancia político-partidaria. Si bien nosotros a través del Centro de Veteranos hacemos política todo el tiempo, no es desde la política partidaria. Pero ante esta emergencia, ante esta situación, no se olvide la gente, que también está el peligro de este plan de inclusión de 600.000 israelíes garpados todos por el Estado, este Estado que decía destruir, es decir, con la nuestra, que los va a instalar en la Patagonia, ¿no? Para continuar, porque no es que inicie ahora, con la continuación de un plan que vaya a saber a dónde va a terminar, ¿no? Siempre, por supuesto, en contra de nosotros. No se olviden la famosa frase: el problema de Argentina es que está lleno de argentinos. ¿Sí? Es terrible, es terrible. Y no, y para aclarar esto, para adornarlo, no es una opinión en contra de algún pueblo extranjero, porque todos los extranjeros son bienvenidos en nuestro país. Claro. De hecho, en el preámbulo de la Constitución está, sí. Pero están bien recibidos para amoldarse y para participar en el desarrollo y en el bienestar del pueblo, no para formar un sector distinto y quizás independiente de lo que pasa en Argentina. Bueno, quiero que se queden por supuesto hasta el final, pero quiero compartir con ustedes un homenaje que hicimos justamente a ustedes y a los combatientes de Malvinas, un mural hermoso que hicimos en San Martín, los compañeros de la juventud. No sé si ya estamos al aire con David. Bueno, los compañeros armaron un mural en una pared de San Martín, en uno de los barrios de José León Suárez. José León Suárez es uno de los barrios de San Martín. Y bueno, queríamos charlar con él y que nos cuente un poquito. Ahí está, ¿ves? Ese es el boceto. Ajá. En un día, en un día arrancaron, mira, armaron, limpiaron la pared y ahí está, trabajando a la tarde. Así está, mira, con la causa presente. Ahora nos va a contar un poquito David, que es parte de la juventud del partido. La juventud quiero que nos cuente un poquito a ver qué pasa con la juventud y la causa, ¿no? A ver si está. Hola David. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo andan, compañeros? Un gusto saludarlos. ¿Qué tal? Igualmente, che. Acá estamos, David, con Eloy, con Gustavo, combatientes veteranos de Malvinas. Un gusto. Y bueno, un orgullo para nosotros. Gracias. Nada, este homenaje que ustedes hicieron también es para ellos, por supuesto. Y quería que me cuentes un poquito, cómo surgió la idea, cuándo hicieron el mural, que ahora lo estamos viendo, y que me cuentes un poquito cómo ves la relación entre la juventud y la causa de Malvinas. Sí. Bueno, en principio la idea esta última semana, ya la veníamos hablando, pero la llevamos adelante para concretarla esta última semana. Teníamos la duda con respecto al clima, si nos iba a permitir o no. Pero bueno, como salen todas las cosas en el ambiente de la militancia, esperamos hasta el último momento, juntamos cada uno lo que tenía, las posibilidades que teníamos de conseguir pintura y demás, y fuimos para adelante con esta idea
nos parecía una fecha muy importante para homenajear a todas las personas que dieron su vida y a todos los que fueron a combatir por la patria, ¿no? Que a nosotros los jóvenes hoy en día nos llena de orgullo cuando podemos hablar de cómo históricamente opusimos resistencia a las invasiones, desde que Argentina es Argentina hasta ahora. Y bueno, era nuestra forma de hacer un homenaje desde la juventud acá en San Martín. Y por suerte salió bien, el clima acompañó. Es importante para nosotros, para los jóvenes, hay un clima nuevamente de malvinización. Lo veo en mis compañeros que están muy comprometidos con la causa, con todo lo que significa. Muchos comunicadores jóvenes también han reflotado la idea. Y la verdad que bueno, nos pareció nuestra forma de contribuir a eso, desde la juventud, algo cultural o artístico, ¿viste? También la gente del barrio lo recibió muy bien, pasaba, nos saludaba. La batalla es cultural. Hay un clima, no sé si comparten, y esto quería también con vos, David, y con los compañeros. Hay un clima de época que no es el más favorable para la militancia política, para la militancia popular. La realidad es esa. Quien lo niegue, bueno, la realidad lo evidencia. Pero hay causas que siguen, después de tantos años, arraigadas en el pueblo. El Día de la Memoria es es increíble, pero la gente ya, es muy difícil encontrar militantes nacional y popular, es muy difícil. Pero sin embargo, ese día, todos los años, más y más personas van. Y Malvinas pasa lo mismo. Son causas que por más que estos fenómenos de época sean arrolladores y entren en la revolución del egoísmo, de la anarquía y de esto que nos está llevando este gobierno, pero así todo, las causas nacionales que tenemos, estas dos prevalecen. Y eso tal vez es lo positivo, lo que hay que destacar y seguir trabajando año a año, ¿no? Sí, yo te digo, David, que sorprendidos este año, bueno, no solo por la marcha del 24, a la que fuimos y nos encontramos con esa cantidad impresionante de gente que fue una caricia al alma, pero ahora cuando se produce la llegada del 2 de abril de este año, sobre todo en este contexto, es impresionante la cantidad de adhesiones, de llamados, de presencias de la gente de siempre, pero también de muchos pibes. Nosotros siempre decimos que la herramienta más importante que hoy tiene la derecha para comer cabezas son las redes. Y precisamente en las redes, lo hablábamos con Eloy, mucha juventud, pero mucha juventud, empezó a invadir las redes con esta mirada sobre la cuestión Malvinas. Y eso a nosotros también. Sí, porque es algo justamente que le falta a la oposición a este gobierno, que es un posicionamiento en las redes. Y desde hace un tiempo muchos jóvenes, a lo que siempre se les endilga que son un desastre y toda la historia, salen a las calles y a veces dejan en ridículo a personas y a jóvenes preguntándoles cosas absolutamente sencillas. Entonces la gente a través de eso tiene dos cosas. Primero, se ríe, porque es importante que en algo se rían para que se enganchen. Y segundo, te da la intención de saber algo para no quedar como un boludo posiblemente si te encuentras en la calle. Claro. Entonces se mueve todo eso. Y los murales que hacen, que están muy piolas, lo que hace es reforzar todo el tiempo la historia para la gente que pasa ocasionalmente por ahí. Exacto. No solamente la del barrio, la que tomó un desvío, fue para un lado, vio Malvinas, vio el Belgrano, o vio algún mural de las madres, de los desaparecidos, y enseguida te va refrescando la memoria. No se olviden que nosotros, o mejor dicho, no ellos, no los de la derecha, no tienen calle, no tienen lugar en la calle. Las calles, los lugares reales son todos nuestros. Exacto. Y mientras eso suceda, la memoria popular está arraigada. Bueno, David, ¿estás ahí todavía? Sí, estoy acá. Bueno, conclusión. Contame conclusión general. La verdad que a nosotros nos parecía esta fecha una oportunidad importante para hacer algo así, de este tipo de homenaje, sobre todo, como hablaban ustedes, el consenso que existe hoy en día de la causa argentina, de la causa de Malvinas, es algo que
que nos une a todos los argentinos y que no hay demasiadas cosas que tengan ese efecto. El fútbol quizás sea algo que nos une a todos y la causa Malvinas también, porque el enemigo no distingue entre partidos políticos ni clases sociales. El enemigo de la patria siempre, desde el principio, sigue siendo el mismo y hoy en día lo fue en Malvinas. Y esto se ve reflejado en todo, desde el momento en que vimos el mural y pedimos permiso para hacerlo, donde vimos la pared, digamos. Cuando le comentamos que era sobre Malvinas, enseguida nos dieron permiso, nos ofrecieron todo lo que necesitábamos. La gente en la calle pasaba, tocaba bocina. Es una esquina muy concurrida esa de un barrio de Lanzón, en José Luis Suárez, y nos felicitaba, la gente paraba, nos saludaba. Gente de barrio, obviamente, porque es una causa popular, muchas veces que se habrá querido desmalvinizar desde arriba para abajo, pero el pueblo lo sigue sintiendo como propio, y eso no hay duda, digamos. Cuando el pueblo siente una causa propia, la milita, la recuerda y surgen estos homenajes, ¿no? Bueno, David, muchas gracias, por el tiempo. Sí, felicitaciones. Y gracias por el mural. Bueno, muchas gracias a ustedes. También es como de una forma u otra, hoy en día, así con la forma que tenemos de hacer militancia, es como tomar responsabilidad del momento histórico que nos toca a nosotros, a la juventud hoy en día. En otra época le habrá tocado a ustedes de una forma, y por eso, para recordarlos, para homenajear eso que hicieron, lo mínimo que podemos hacer es esto. Gracias, David. Te mando un abrazo. Gracias a ustedes. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, y está bueno ver eso también, ¿no? Que la respuesta siempre en la calle siempre es positiva. Sí. Ya nos queda poquito, pero para ir cerrando, proyectar un poco el futuro. Nosotros vemos desde nuestro partido y con otros compañeros, entendemos que hay en el mundo, una disputa distinta hace 40 años. Hay una China que parece arrasar a donde va con su comercio y su producción, y como que eso, ante lo que actualmente es, digamos, la potencia norteamericana, trata de ponerle un freno, y se lo va a tratar de poner en todos los lugares donde pueda. Bueno, Venezuela tal vez está un poco explicado desde ese lugar. Sí, sí. O sea, el petróleo casi regalado a los chinos. En ese marco, Rusia, China, Estados Unidos, como las grandes potencias que disputan repartirse el mundo, o por lo menos tener sus zonas de influencias, nosotros lo que vemos, y por ahí no están de acuerdo, pero es mi obligación preguntarles, contarles nuestra mirada, es una China que tiene cierta alianza con los ingleses, y un Estados Unidos que esa alianza le molesta, porque lo que en realidad tiene que frenar son los chinos, porque avanzan de una manera terrible, ¿no? Donde llegan los chinos, invaden con sus productos catálogo infinito, no tienen de todo, Sí. para todo tipo de cosas. ¿Cómo ven en un gobierno, digamos, afín, un gobierno popular, hay posibilidades de utilizar esta cuña para tratar de recuperar Malvinas? No sé si llegaría tanto la colaboración de acuerdos con China, que es el principal proveedor con quien más tenemos relaciones comerciales, pero sin duda, si hubiésemos aprovechado la oportunidad hace unos años que teníamos de entrar a los BRICS, podíamos haber hecho un bloque tan grande y tan poderoso que no lo hubieras echado a los ingleses de Malvinas, pero los hubieses presionado. Podrías haber llegado a un acuerdo. Se hubiese condicionado. Claro. Hoy no estarían tan desatados como están hoy. Claro. Pero eso sí se puede revertir. Yo creo que sí. Yo creo que inexorablemente estamos viendo la decadencia del imperio norteamericano. ¿Y qué va a suceder? Es inexorable para mí. Sí, al haber perdido la predominancia del petrodólar, al que las transacciones justamente del petróleo se hagan en yuanes o en otras monedas, no en dólar, ya el poder del dólar baja muchísimo. Sí, claro, sí. Y a su vez, esta intervención en la guerra de Irán, de Estados Unidos presionado por Israel, lo que hizo fue pelearse con toda Europa y con la OTAN. Sí, Hace claro. 2 meses quería tomar Groenlandia.
Es mucho. Sí, Lo que pasa es que tu pregunta, para responderla, es más, depende de cuál sea el plan y su capacidad de llevarlo a cabo de ese gobierno popular que venga. Claro, con Sí. este gobierno estamos al horno. Claro, porque Usted- por eso es parte de la respuesta. Por eso yo creo que el gran error de las elecciones del año pasado fue hay que pararlo, o hay que frenarlo, o hay que echarlo, porque no hubo propuestas. ¿Sí? Me pareció incluso una promoción política, una propaganda, que no pudo enamorar a nadie porque no proponía nada. Entonces hoy yo, no sé si toda la población será capaz de lo mismo, pero me gustaría que la población le pregunte a cualquier cofradía que se presente, ¿cuál es el plan? ¿Qué es lo que piensan hacer, muchachos? Si van a tapar toda la humedad con cal, y va a ser más de lo mismo. Por eso siempre son gotas en el desierto, como decís vos, pero siempre a donde vamos, lo que les pedimos es que empiecen a querer saber un poco más de qué se trata la cosa. Y creo que ese también es el laburo que debe recuperar la política partidaria. Claro, por supuesto, por supuesto. ¿Sí? Eso no cabe duda que hay una instancia que ya está agotada, digamos, ganar y después vemos, Claro, no puede pasar nunca claro. más, no puede pasar nunca más. Se tienen que haber en este año, lo que queda, mínimos directrices programáticas Tal cual. de distintas áreas para saber qué es lo que se va a hacer y convencido de que eso hay que hacerlo, si no, no tiene sentido. En Y este marco, después cuando se tiene el poder, aplicarlo. por ¿sí? supuesto. por Porque hay supuesto. algo que hacen los gobiernos de derecha es aplicar el poder que tienen. Por más que tengan, fíjate que Milei tenía 10, 15, 20 diputados nada más, hizo un montón de cosas. Claro. Y en el anterior gobierno, si no nos dan los números, teníamos como La mayoría. 70, 80. Bueno. Entonces hay que aplicarlo y las políticas que se llevan a cabo, también a veces hay que aprender de los enemigos cuando aplican algo. Te hacen acuerdos, te entregan. Menem entregó el Paraná por 25 años. Y ahora lo van a volver a hacer. ¿Qué lo van a hacer? Y te entregan el RIS y van a entregar explotaciones mineras, lo que sea, por 40 años, 30 años. Son De las cosas cuales que- van a que- pagar 3 y después no van a pagar nada. Claro. Van a dejar los O sea, frutos durante 3, cuando 4 vos me años. Después no. decís, más allá de los nombres, yo creo que tiene que haber una coalición seria Sí, sí. y que tenga un plan. Que haya un plan. Yo creo que lo primero es que haya un plan. Después, la juntada de todos los espacios que lo componen y después las personas. Sí. Pero primero un plan. Hace tanto tiempo que no Exacto. tenemos un plan. Y eso es lo grave de la situación. La pregunta, para ir cerrando. Los centros de veteranos en un gobierno nacional, de unidad nacional, obviamente y popular, ¿están dispuestos a colaborar, ser parte de esa diplomacia o colaborar al menos con la estrategia internacional para recuperar Malvinas? Yo puedo hablar por el nuestro. Claro. Bueno, vamos Este- de ustedes. Y la respuesta es automática, por supuesto que sí. ¿Siguen comprometidos con eso? con esa causa? De hecho estamos comprometidos hace años no solamente con Malvinas, con la causa de la soberanía del país. Sí, sí, por Con supuesto. todo lo que toca la soberanía del país y todo lo que puede tocar en contra del pueblo. Nosotros lo hacemos in situ, nosotros seguimos combatiendo. No con armas, pero sí Por con supuesto, militancia. eso ya obviamente lo entendemos así. Vamos al lago escondido, donde hay un lago que se lo apropió un sinvergüenza inglés que compró Ujú. 12.000 hectáreas y tenés que pedirle permiso para entrar, como lo de Benetton, como lo de... Y nosotros vamos ahí. Y nos cagan a tiros, y vamos al Paraná, Ujú. y nos cagan a tiros desde Cargill, desde los que se creen o los que hoy son dueños del son país. dueños, son Claro. dueños ¿Sí? literalmente de una parte de la Argentina. Y lo hacemos poniendo el cuerpo. Así que sí, claro. Por supuesto. Si hay un gobierno que se la juegue, Por supuesto. ahí estaremos. Por supuesto, repetimos, hablamos de nuestros centros, no de todos los centros veteranos. Claro, Sí, claro. sí. Bueno, esperemos que así sea. Yo creo que con el tiempo se va, o por lo menos se va viendo esa voluntad de tener un plan para el 27 haya un espacio que sea quien sea el candidato o la candidata,
dispute la elección y podamos ganar y ponernos todos en función de un programa, ¿no? de gobierno que reindustrialice el país, que pelee por la soberanía, que genere de vuelta un mercado interno, que eso mismo iba a decir, que ponga el mercado interno como prioridad, que la gente pueda tener el marco para realizarse, sobre todo, ¿no? Que modifique la justicia. También mirá si hay batallas si hay cosas por... Ay, Dios. Bueno, la horita pasa rápido. Nada, quisiera que cierren con alguna palabra de cierre y nos estamos yendo nosotros. No, lo que, como decía Gustavo, ahora cierra Gustavo, yo lo que decimos siempre es que lo que hacemos en las charlas es hablar de que conozca nuestro país, que se identifique con nuestro país. Decimos siempre que tenés que conocer algo para quererlo y para después defender lo que querés. Si te hacen creer que no perteneces a este país, si no lo conoces, obviamente no lo vas a defender. No, yo como palabra final, primero agradecer la invitación. Estuvimos muy cómodos, la verdad que hablamos como si estuviéramos en el living del centro. Y agradecerle a David y a todos los pibes y las pibas que se suman y pedirles que quieran saber, que cada vez se interioricen más y que no se rindan. Nosotros no nos pensamos rendir y esperamos que ellos, que son la esperanza del futuro, mucho menos. Así que muchas gracias. Vuelta a agradecerle, muchas gracias por acompañarnos y nos vamos hasta el viernes que viene. Muchas gracias por seguirnos. Nos pueden seguir también por el canal de Principios y Valores de la primera sección. Chau, nos vemos.